Bueno, muy buenos días, mis policías. Así como se anunció el día de ayer en la red social de TikTok y otras, íbamos a tratar el tema de todo lo relacionado con los llamados de atención o estos registros que se vienen realizando en los formularios de seguimiento y evaluación, que genera gran polémica, no solamente en los policías evaluados, sino en aquellas autoridades evaluadoras y o revisoras. El tema de los formularios de seguimiento y evaluación, haciendo un análisis o una argumentación jurídica, partamos entonces de la Constitución Política, cuando establece en uno de sus artículos que en el tema de la policía se regirá lo prestacional, lo pensional y lo disciplinario por la ley. Entendiendo entonces la ley, partamos de ese decreto 1800 del año 2000, reglamentario de la ley 578 de la misma anualidad. Y en esa reglamentación o en ese decreto se establece cuáles son los parámetros, destinatarios, principios, naturalezas, objetivo y utilidad de esta normatividad, decreto 1800 del 2000. Tiene unos principios rectores establecidos en el artículo 3º, relacionados con la continuidad, integralidad, transparencia, objetividad, celeridad, entre otros. Y en el artículo 4º tiene uno de los objetivos, que resalto yo, el más importante, es decidir sobre la permanencia sí o no en la institución. Partiendo entonces de ese artículo, ya nos vamos al artículo 42, donde en ese decreto establece una, digámoslo, escala de clasificación, una escala de medición del desempeño. Y ustedes lo pueden analizar más tarde. En el artículo 42, numeral 1, habla de funcionario que ha sido calificado como incompetente. Y en esa incompetencia, el mismo ejecutivo, quien reglamentó esa ley, establece que quien sea calificado en un rango entre 0 a 599 y un rendimiento de 0 al 49% será retirado de la institución. Es decir, esa es la facultad discrecional. Mientras que el numeral 5 de ese artículo 42 del decreto 1800 establece una calificación de nivel superior, que es el rango entre 1001 a 1200 y un porcentaje o rendimiento del 84%. En ninguno de sus apartes señala que si está calificado en ese porcentaje será retirado de la institución, sino que por el contrario amerita ser tenido en cuenta por el mando institucional para estímulos, ascenso, entre otros. Teniendo entonces ese panorama jurídico, hay algo que se llama principio de proporcionalidad, es decir, cuando la ley 1437 en su artículo 44 señala que las decisiones discrecionales deben ser proporcionales, no solamente ajustadas al presupuesto de derecho, es decir, a la norma que la autoriza, sino al presupuesto de hecho. Entonces uno muchas veces se cuestiona cómo policías que son calificados en estos rangos de nivel superior son retirados por facultad discrecional. En ese decreto 1800 del 2000 hay unas autoridades evaluadoras, artículo 21 y 22, que le dice cuáles son las facultades que tiene esa autoridad evaluadora. Primero la define como el responsable directo del empleo, dirección y control del desempeño de personal bajo su mando. Y en el artículo 22, entre otras, dice que resolver en primera instancia las decisiones que interponga el evaluado frente a esas anotaciones que se le hagan en su formulario de seguimiento de evaluación, que no es hoja de vida. Muchas autoridades evaluadoras y revisoras e incluso evaluados, con el mayor de los respetos lo digo, confunden qué es hoja de vida con formulario de seguimiento de evaluación. También establece unas autoridades revisoras que a partir del grado de teniente, se exige que sea que a partir del grado de teniente, superior jerárquico de la autoridad evaluadora, entre otras. En el artículo 34 señala que resuelve en segunda instancia los recursos que interponga el evaluado. Y esos recursos deben interponerse 24 horas siguientes a la notificación o comunicación que por parte de la autoridad evaluadora se hace en ese formulario de seguimiento de evaluación. Ahora, ¿cuál es el problema que uno muchas veces ve en esa forma de evaluación? Que es un sistema, PSI, un EVA, un software, no sé, el que genera esa calificación.
Entonces muchas veces son autoridades evaluadoras en vacaciones y generando automáticamente anotaciones. Eso indiscutiblemente viola el debido proceso, porque una autoridad evaluadora que está en una situación administrativa como vacaciones no puede ejercer, digámoslo, ese cargo como autoridad evaluadora y o autoridad revisora. Preguntan entonces, ahorita los que quieran hacer cuestionamiento los vamos resolviendo. Quiero adelantarme una pregunta. Bueno, entonces los que tenemos mando, ¿cómo hacemos en la actualidad para amparar o proteger la disciplina? La ley 2196 dice que todos los funcionarios de la policía deben amparar o proteger la disciplina. ¿Cuál es el problema? Y el problema no es mío, el problema es de la institución, que es la encargada de, a través de actos administrativos, resolver esas situaciones. Entonces, el artículo 39 de esa ley 2196 establece los medios preventivos administrativos para encauzar la disciplina, pero a hoy el director general de la policía no lo ha reglamentado. Por lo tanto, partiendo de ese principio de legalidad y que todo funcionario público actúa no es con lo que tenga acá al lado el grado, sino con lo que le permite la Constitución y la ley, principio de legalidad y principio de responsabilidad jurídica, artículo 6 de la Constitución. Si no hay esa reglamentación, si no hay una norma que lo faculte para ejercer ese control disciplinario, digámoslo, ¿está en el limbo dicha situación? Sí y no. Sí, porque muchos acuden como pasó en estos días en una escuela, que un superior lo mandó a hacer turno en la guardia, eso no está reglamentado. Segundo, a realizar trabajos en 10, 15, 20 hojas, que tampoco está reglamentado como medio preventivo administrativo. Si hay un instructivo que relaciona que máximo 5 hojas, etcétera, etcétera. O como pasó recientemente, una autoridad evaluadora que ordenó realizar un trabajo escrito con normas APA, y uno, trabajo escrito con normas APA, uno no se explica eso, ¿cierto? El medio preventivo para encauzar la disciplina lo ejerce cualquier mando. Lo que uno cuestiona, y ahorita más adelante les voy a poner un caso real, es que se acude a un llamado de atención escrito, inclusive con menos 100 puntos en la evaluación. Han parado las autoridades evaluadoras y revisoras ¿en qué? En un acto administrativo, que es la resolución 04089 del 2015. Pero a mi modo de ser, respeto opiniones diferentes, es un acto administrativo que contraría y viola la Constitución política. ¿Por qué? Porque ese acto administrativo es un régimen sancionatorio, e independientemente que sea un régimen especial como es la Policía Nacional, el único competente para establecer un régimen sancionatorio de esta naturaleza administrativa es el legislador, no el ejecutivo a través del director general de la policía. Entonces uno muchas veces solicita excepciones vía control de constitucionalidad ese acto administrativo. A los policías hoy en día les vienen haciendo muchos llamados de atención escritos con menos 100 puntos. Y voy a poner un ejemplo claro: por no dar operatividad. Y las autoridades evaluadoras, que muchas veces no son los que colocan eso, sino los secretarios que ingresan a un PSI, que ahí es cuando uno dice, bueno, se viola ese principio de reserva o de confidencialidad, porque cuando se entrega un código de esos, un usuario dice que es intransferible, pero se lo entregan al secretario. Bueno, eso es irrelevante. Y hacen anotaciones con llamados de atención escrito, que porque en una semana comprendida entre esta fecha a esta fecha, muchas veces no la hacen, que porque no se están dando los resultados operativos, se evalúa lo cuantitativo, no más no lo cualitativo, es decir, la prevención como naturaleza esencial del servicio de policía, y acuden a una sanción administrativa, disciplinaria preventiva. Así más de una autoridad evaluadora diga que eso no es sanción, sí es sanción. Y así el decreto 1800 diga en su artículo 4 que no equivale a sanción, sí es sanción administrativa. Tan es así que a ustedes les descuentan puntos, y en su escala, en su evaluación o desempeño, no va a estar sobre 1200 puntos, va a estar sobre 1190, 1170, 1180, 1190. Y lo más perjudicial, que es los insumos que tiene la Junta de Evaluación y Clasificación para proponer el retiro ante el mando institucional, comandante de departamento, metropolitana, director de especializaciones, directores de escuela, o ante el director general de la policía. Entonces, en el fondo sí es sanción. Esta semana había un señor, no sé quién es, pues me dice que no, al folio de vida, que sanción. Y yo cuestionaba, o sea que primero se sanciona y luego se garantiza el debido proceso, y se garantiza el debido proceso solamente con interponer recursos, o debe ser al contrario, primero garantizar el debido proceso y luego emitir una decisión administrativa, que es lo que se plasma en ese formulario. Hay una sentencia hito, que es la sentencia C1076 del año 2002, sentencia C de casa 1076 del año 2002, donde entre otras se demandó la inconstitucionalidad del artículo 51 de la otra ley 734,
y la magistrada ponente Clara Inés Vargas señaló que eso indiscutiblemente viola el debido proceso, porque si es una conducta que no transgrede ni afecta el deber funcional en mayor medida, porque tiene que acudirse a un formalismo procesal que no está reglamentado en el ordenamiento, es decir, acudir a un llamado de atención escrito con menos 100 puntos, o como se hacía antes de la entrada en vigencia de la ley 2196, un llamado de atención escrito, una afectación, todo eso plasmado en el formulario de seguimiento de evaluación, y eso no debe ser así, ¿cierto? Entonces, ante esos eventuales llamados de atención, vamos al de la operatividad, la recomendación, y no quiero generar polémica ni que digan que insubordinación, no, eso es un derecho, por tan es así que está en el decreto 1800 del 2000, es que ustedes interpongan los recursos de reclamación en subsidio de revisión. Si les sale la pantallita en el PSI que porque es era un artículo 27 que no permite eso, independientemente del formalismo, prevalece lo sustancial sobre lo procedimental, presentarlo por escrito, por GECO, por correo certificado, por correo electrónico, etcétera. A hoy, espera uno que no estén haciendo los llamados de atención, pero sí, en muchas ocasiones me han consultado que lo siguen haciendo. Interponer recurso de reclamación es sustentar el por qué usted no está de acuerdo con esa llamada de atención escrito. Ahí tienen su sustento, la sentencia C1076, la misma no reglamentación del artículo 39 de la ley 2196, exponer que los llamados de atención escrito no están permitidos por el ordenamiento. Así la policía, y ahorita les voy a poner un caso real, diga que sí. No, los jueces de tutela están haciendo fuertes llamadas de atención, conviniendo al director general de la policía para que cambie esa forma de evaluar, porque en un Estado social democrático de derecho no puede a través de un sistema inquisitivo, por acá, acudir a formalismos procesales que no establece la ley. ¿Listo? Es el caso de una tutela, acá, un afiliado, acá en la ciudad de Medellín, donde se le hizo un llamado de atención escrito con menos 100 puntos, eso fue ahorita en junio, por no dar operatividad. Se interpuso el recurso de reclamación en subsidio de revisión agotando vía administrativa, aunque yo no comparto eso, el decreto lo dice. ¿Por qué? Porque es que no se agota vía administrativa para acudir ante un juez de la República contencioso frente a una decisión que de fondo no tiene control de legalidad. Tiene control de legalidad en la calificación anual, más no estas decisiones que se vienen haciendo en un periodo inicial siguiente, pero que no ha finalizado el periodo evaluable. Bueno, partamos entonces que se agotó vía gubernativa. Acá se argumentó, además lo hice yo, a él como afiliado, del por qué no se le puede hacer un llamado de atención escrito con menos 100 puntos por no dar resultados operativos. Primero, porque no se determinó estadísticamente en qué viene fallando, cuál es el cuadro comparativo de fecha, día, mes, año, para hacer, valga la redundancia, esa comparación. Tercero, la naturaleza de la policía es netamente preventiva, que los comandantes exijan operatividad, porque a ellos los califican con esos ítems diferente, pero la naturaleza de la policía es netamente preventiva, desde el artículo 2, desde el artículo 218 y desde la sentencia C094 del 2000, 024 del 94, perdón, 024 del 94. Sin embargo, en una decisión efímera, rápida, eso es, nos responden que no da resultado operativo, no está cumpliendo la estadística. Si se va a la autoridad revisora, que uno no tiene que solicitar que se tramite ante la autoridad revisora, porque es obligación de la autoridad evaluadora darle trámite a ese recurso, so pena de investigación disciplinaria por no cumplir sus funciones como autoridad evaluadora. Y la autoridad revisora, pues indiscutiblemente, o así lo oído fallar, decidió confirmar la decisión. Se presentó una acción constitucional de tutela, yo ahorita les voy a compartir, ahí hay un link, una aplicación para que lo descarguen en PDF, lógicamente quitando pues la identificación, y se sorprendió el juez, me sorprendí yo, porque el asesor jurídico de la Policía Metropolitana sustentó lo siguiente, abro comillas: el jefe de asuntos jurídicos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dice que el accionante al momento de ingresar a la institución y una vez que asumió la función pública encomendada, aceptó de manera voluntaria los mecanismos de calificación de su comportamiento personal y su desempeño profesional, que a partir de allí aceptó la incorporación de las anotaciones de las actividades diarias, no solo aquellas para destacar su labor, sino también las que, siendo demeritorias, pretenden encauzar su comportamiento o desempeño de cara a la mejora continua y al cumplimiento de la misión constitucional y legal reglamentaria para la Policía Nacional, que por tanto no se acepta la tesis según la cual el actor pretende evadir la responsabilidad de lo plasmado en su formulario de seguimiento. Agrega que, tratándose del decreto 1800 en concordancia con el artículo 29, es constitucional.
Acá el juez de tutela en primera instancia indiscutiblemente pues hizo serios reparos a esa posición, diciendo que dicha postura no se comparte dentro de un Estado social de derecho, así sea policía, y así esté limitado o sometido a un régimen disciplinario especial, porque se debe garantizar el debido proceso. Para el jefe de asuntos jurídicos de la Policía Metropolitana, el solo hecho de usted vincularse a la policía, tiene que someterse a lo que diga los mandos, la ley, y no. La ley, lógicamente, respetando el debido proceso. El juez de tutela nos dio la razón, resuelve tutelar el derecho fundamental del debido proceso del patrullero fulano de tal, en contra de la Dirección General de la Policía, subteniente tal, autoridad evaluadora y capitán, autoridad revisora. Dan 48 horas para retirar del formulario de seguimiento de evaluación PSI esa anotación. La Policía Nacional, a través del jurídico de la Metropolitana y en Bogotá, pues dentro de sus derechos interpusieron la apelación, y la sentencia emitida por parte del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Asuntos Penales, acta 128 con fecha 4 de noviembre del año 2022, nuevamente nos da la razón, ratificando esa decisión, pero haciendo igualmente un serio reparo a la Policía Nacional frente a esa decisión, cuando señala en uno de sus apartes que los llamados de atención que se efectúan y se consignen por escrito comprometen el ordenamiento jurídico y de paso el debido proceso. En ese orden de ideas, también resulta vulnerador del debido proceso al accionante la anotación plasmada en el formulario de seguimiento. No obstante, lo afirmado por la accionada, que no afecta a la evaluación policial, debe ponerse presente que los llamados de atención deben ser verbales y no escritos, como así lo estableció el legislador y lo ha desarrollado la jurisprudencia nacional, sin que exista razón alguna para que se consagren en el formulario relativo a los hechos y circunstancias que incidan o afecten la evaluación. La sala considera acertada la decisión del juez de primera instancia, incluso comparte el sorprendimiento que les causara los términos que se rindió en el informe por la accionada en ejercicio del derecho de contradicción, mismo que fue reiterado en el escrito de imputación, donde se trata de descortés con la institución. Según ellos, el policía fue descortés porque interpuso un recurso, pues sorprendente. Y concluye la sala que los llamados de atención que se afectan y consignan, comprometen el ordenamiento. Señala que el accionante hizo uso de un ejercicio, un derecho constitucional como es la tutela, que le asiste a cualquier ciudadano, tenga o no la formación en derecho, por lo que de ninguna manera se puede considerar su actuar como descortés o temerario con la institución. Pues ¿por qué? Porque en la impugnación el asesor jurídico dijo que es que el accionante, el señor patrullero, estaba haciendo caer en error al tribunal, al juez, que fue temerario, y pues el hecho de acudir a una acción de tutela para solicitar amparar la protección de un derecho fundamental, para la policía en este caso es temerario, para un juez de tutela no. Y acá el juez de tutela de segunda instancia, que es lo relevante, nos dice: por último, y de conformidad con el artículo 24, se aplicará la facultad de prevenir al director general de la policía, es decir, al general Henry Sanabria, y a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para que se adopten los correctivos administrativos pertinentes para evitar la ocurrencia de situaciones similares. ¿Qué le está diciendo acá un juez de tutela? Yo ahorita se los voy a compartir. Hombre, esta forma de calificación viola el debido proceso. Es contrario a la dogmática de un Estado social de derecho. Cambien esa forma de evaluar. Porque es importante que ustedes interpongan recursos. Y lo digo con el mayor de los respetos. Y es que aquí hay autoridades evaluadoras, revisoras. Cuando ellos les interponen un recurso, ellos ven eso como una insubordinación. ¿Cómo me van a interponer recurso? Yo soy subintendente, yo soy capitán, yo soy teniente, yo soy mayor, yo soy sargento. Es un derecho, es un derecho. Nada peor que a una autoridad evaluadora le hagan un llamado de atención escrito en su formulario. Ahí sí se acabó el mundo y ahí sí hay debido proceso para ello. Independientemente del grado, porque esto es una capacitación objetiva jurídica, independientemente del grado, es un derecho que ustedes tienen, porque si no, dejan esos llamados de atención escritos en su formulario de seguimiento de evaluación, y esos son los insumos. Ayer nada menos retiraron, 11 de noviembre, fue ayer, ¿cierto? 10 de noviembre retiraron 8 policías en la ciudad de Barranquilla por facultad discrecional. Aquí en la Metropolitana de Medellín ni se diga, en Cali peor, en todas las ciudades a nivel nacional en Cúcuta están retirando
policías por facultad discrecional. Y una demanda puede que se gane, puede que se pierda. El hecho de que se demande no quiere decir que se va a ganar, pero al menos se hace el ejercicio jurídico o administrativo de convencer al juez para mencionar que estos actos administrativos de retiro discrecional son contrarios a la Constitución y a la ley, y por eso les voy a compartir este insumo. Suelo no compartir decisiones, pues porque ese es el trabajo de uno, pero por lo relevante de este caso, para que cada uno lo analice, independientemente si está en la posición como evaluado, independientemente si está en la posición como autoridad evaluadora o evaluador, pues sepan que un actuar irregular, contrario a derecho, por parte de autoridad evaluadora o por parte de autoridad revisora, les puede dar lugar a investigaciones disciplinarias con el nuevo régimen disciplinario. Entonces, tienen que prever esa situación, ¿cierto? Porque ustedes actúan es conforme al ordenamiento jurídico, a la Constitución y a la ley. No sé si hacemos una pausa y si alguien tiene alguna pregunta, pues directamente acá en live vivo la vamos resolviendo. Bueno, entonces retomando con las facultades que tienen las autoridades evaluadoras y revisoras, entiendan que esto debe ampararse es por parte del debido proceso, no por lo que ustedes piensan en el grado jerárquico. Porque yo pienso, o la otra, anotaciones con menos 100 puntos que porque J1 ordenó a todo un departamento, a toda una metropolitana, que porque no se cumplen las estadísticas. Por Dios, ¿por qué tengo que pagar yo consecuencias de otro cuadrante, de otra jurisdicción, de otra estación, de otro distrito, cuando yo vengo haciendo las cosas bien? Cero homicidios, cero actividades delincuenciales, etcétera, etcétera. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos. Acá dice Alejandro Gómez, con el tema de los trabajos escritos se cumple esa orden. Precisamente, Alejandro, lo que yo te estaba mencionando ahorita. En la antigua ley 1015, artículo 27, se establecía como medio para encauzar la disciplina los trabajos escritos. Esa ley fue derogada por la ley 2196, 29 de marzo. El artículo 39, Alejandro, de esa ley 2196 no ha sido reglamentada, partiendo de ese principio de responsabilidad jurídica y principio de legalidad, que el funcionario público, en este caso policía, actúa conforme a la Constitución o la ley. Si no hay una norma que lo faculte y lo reglamente en este momento, lo digo en este momento, entonces ¿por qué se ordena realizar trabajo escrito como medio preventivo para encauzar la disciplina? Acudiría yo más fácil, aunque no esté reglamentado, a un llamado de atención verbal. ¿Por qué? Porque la misma ley 2196 señala que son responsables de mantener incólume, proteger la disciplina en todos los servidores públicos. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Miremos acá. O si no, entonces para culminar, yo ya les voy a dejar en un link estas dos tutelas para que ustedes las miren, las compartan. Si alguien tiene algún tema pendiente para las próximas live, pues con mucho lo recibiremos. La idea es que ustedes a través de estos medios sociales, redes sociales, pues se capaciten, resuelvan dudas, compartan con sus compañeros frente a esa decisión. Si bien es cierto, esa ley 2196, porque de pronto más de uno quedó con duda, el artículo 22, perdón, el numeral 22 del artículo 47 dice que incumplir los deberes de supervisión y control de servicio, evaluación o revisión del desempeño profesional y comportamiento personal, evaluaciones de competencia y condiciones físicas de acuerdo a la norma que regule la materia. Nótese que las autoridades evaluadoras y revisoras sí pueden ser sujetos disciplinables cuando hacen anotaciones no ajustadas a derecho o cuando se interpone el recurso de reclamación y resuelven, no, es que esa decisión fue de J1, eso viola el principio de motivación y principio de autonomía, porque la autoridad evaluadora, de acuerdo al decreto 1800, es autónomo en las decisiones administrativas, no jerárquicas, que no estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de administración. Dice Andrés Jiménez, ahorita si quiere me escribe, le mando el número del instructivo. Dice acá, ley 2196 está reglamentada. Si no está reglamentada, se puede aplicar.
Jesús, lo que yo estoy hablando no es de la ley, estoy hablando del artículo 39 de esa ley ya entró en vigencia, pero en materia preventiva administrativa como medio para encauzar la disciplina, el artículo 39 no está reglamentado, ¿sí? Para no generalizar, estoy determinando. Mauricio Castaño Cuartas, mire, los actos administrativos se basan hoy en día y siempre, porque más de uno dijo que con esta nueva ley o estatuto de carrera, perdón, se trajo consigo la facultad discrecional. La facultad discrecional está hace rato, desde por allá en los 90 con el decreto 2070. La facultad discrecional se basa en pérdida de confianza o en prevalencia del interés general. ¿Qué es esa pérdida de confianza? Que a usted la CIPOL lo coja, haga un informe dirigido al comandante de Metropolitana, no, vea, es que no cumple, hay insumos o trabajos no conformes o hay aparentes hechos de corrupción, o cuando un policía lastimosamente sale capturado, que los medios de comunicación inmediatamente pérdida de confianza y se basan en esa normatividad. Ley 857, 53, si no estoy mal, para suboficiales y oficiales, ley de decreto 1791 reglamentado por el nuevo estatuto, en la pérdida de confianza institucional o prevalencia del interés general. Dice Alejandro Gómez, acá son muy reiterativos en mandarnos a hacer cuál serie ese argumento del subalterno del superior como para aterrizarlo. No es aterrizarlo, es ejercer el derecho al debido proceso. Le estoy dando insumos, el artículo 39 no está siendo reglamentado. La autoridad evaluadora y revisora deben actuar conforme a derecho, conforme lo establece el principio de legalidad y responsabilidad jurídica y funciones, reglamento, constitución o la ley. ¿Sí? Argumentar que los llamados de atención no pueden ir en el formulario de seguimiento de evaluación. No lo digo yo, José Ignacio Calle, lo dice los jueces de tutela y una sentencia hito. Se la voy a poner acá, la C 1076 de 2002. Búsquela, es una sentencia muy buena, tiene 200 páginas más o menos. Dice acá... Corioto, ¿cuánto tiempo tiene el evaluador para registrar una anotación en el formulario? Porque muchas veces el comité ordena una anotación y es de más de 20 o 30 días, y eso es cierto. Es que el comité no tiene por qué ordenar eso. Un comité CRAE, ¿por qué? Porque si ordena un llamado de atención, está violando el principio de autonomía que tiene la autoridad evaluadora. Es decir, se está haciendo un llamado de atención escrito en su formulario, partiendo de una orden superior jerárquica y no la autoridad evaluadora. Eso es tan sencillo como este ejemplo. Dirán ustedes, no, es diferente, es lo mismo, porque es una situación administrativa. Tanto lo preventivo para encauzar la disciplina como lo restrictivo sancionatorio es administrativo. Eso es como que a un jefe de control interno disciplinario llegue un general y le dé la orden, sancióneme a este man con 6 meses. No, porque debe garantizarse el debido proceso. Entonces, Corioto, si bien es cierto el decreto 1800 no tiene taxativamente cuánto tiempo tiene la autoridad evaluadora, sí podemos partir de ese artículo que les mencioné ahorita, en el artículo 4, el principio de... deme un minutico acá. Artículo 4, principio de... Artículo 3, perdón, continuidad, objetividad, celeridad. Rápido. Están realizando algo que se llama comité de vida. Pareciera esto que se tratara de juicio para los policías. Eso es cierto, Orión. Y uno también critica eso. A un cuadrante desafortunadamente le dejan un caso negativo, un 901XY, y inmediatamente se reúne J1, J2, J3, CIPOL, talento humano, SIGIN, y eso es un régimen ahí inquisitivo, sin garantías. Usted no tiene, usted lo único que hace es explicar, no tiene garantías. De ahí se derivan muchas situaciones penales, disciplinarias, incluso un retiro discrecional. Cuando yo vengo criticando y argumentando el porqué con esa descapitalización, ese déficit de personal, esos cuadrantes o modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante está llamado a recoger. Caso reciente de Yarumal, donde un señor mayor fue capturado, yo lo represento a él tanto penal militar como disciplinariamente, y no puede garantizar uno pues el éxito, pero hasta el momento las cosas van bien porque se está demostrando que es que el Estado está omitiendo, primero, un tratado internacional como es el de Palermo, y segundo, la ONU ha establecido, que por cada 100.000 habitantes tienen que haber 250 a 300 policías, y Colombia acogió ese tratado desde 1972-79, si no estoy mal, y hoy en día lo vienen incumpliendo. ¿Por qué? Porque hay una descapitalización y obligan a los cuadrantes a reforzar, a suplir o reforzar otros cuadrantes sin el talento humano, sin el recurso humano para suplir y cumplir las estadísticas estandarizadas por la ONU o por el tratado internacional acogido por el Estado colombiano.
Hay conflictos, dice Franz, hay conflictos de intereses si la autoridad evaluadora resuelve la reclamación de un registro que ordenó el CRAE basado en el informe del nuevo evaluador. Bueno, acá hay dos cosas, no conflicto de intereses, ahí es un impedimento. Él debe declararse impedido porque él no puede ser juez y parte. Lo segundo, critico que el CRAE ordene hacer un llamado de atención escrito. Eso no está en la ley, o si está en la resolución que les permite a ellos como CRAE tomar una decisión, viola el principio de autonomía. Reitero, eso es como que el CRAE le dé la orden al jefe de control interno y disciplinario para que le imponga 10 días de multa a un evaluado. Es lo mismo, una situación administrativa, restrictiva, preventiva, es lo mismo. Entonces, no es Franz conflicto, sino un impedimento, porque él no puede ser juez y parte. ¿Qué garantía va a tener el evaluado de interponer un recurso ante una autoridad evaluadora cuando fue este mismo el que dio origen a que se aplicara esa situación? ¿En qué lado de la ley dice que el artículo 39 debe reglamentarse? Arley Díaz, yo me voy a tomar el atrevimiento acá de leérsela, pero espero pues que usted la consulte. Y mire, medios administrativos para encauzar la disciplina. Dice, hacen referencia a la potestad que tiene todo superior jerárquico para orientar el comportamiento personal del subalterno, que no afecte sustancialmente el deber funcional, conforme a los parámetros que para tal efecto reglamente el director general de la policía. Parámetros que para tal efecto reglamente el director. No está reglamentado, viola el principio de legalidad, para mí, que se acuda a un proceso, un formalismo que no está reglamentado en la ley, como un registro menos 100 puntos. Van a decir ustedes, o algunos, no, es que eso está en la resolución 4089, sí es cierto, pero es una resolución que pueden aplicarse vía control de constitucional, artículo 4, dado que el único competente para establecer un régimen sancionatorio, sea en este caso especial, es el legislador, no el ejecutivo. Alejandro dice una consulta, los informes de novedad que acarrean acciones disciplinarias debe pasar por el CRAE, teniendo en cuenta la ley 2196. Para mí no. Es más, la misma ley 2196 dice en el parágrafo 1 del artículo 34 que el conducto regular podrá pretermitirse ante hechos o circunstancias especiales cuando de su observancia se deriven resultados perjudiciales debidamente justificados. Es un protocolo que estableció la policía en un acto administrativo, crear un CRAE, pero para mí no hay necesidad de que pase, usted lo puede pasar directamente a disciplina. Dice Corioto, si mi evaluador se ratifica en la anotación y no la envía a la autoridad revisora, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Dos cosas. La primera, que su autoridad evaluadora esté incumpliendo una facultad y una obligación, como es el artículo 22, numeral 3 del decreto 1800. Segundo, que él puede estar sometido a la investigación disciplinaria de acuerdo al artículo que les mencioné ahorita, la 2196. Y tercero, que como no se dio traslado de la autoridad revisora para que resolviera un recurso de alzada, muy seguramente quedará sin efectos esa decisión. Dice R8, decreto 1791 del 2000, facultad discrecional, ley 853, 857, si no estoy mal. Ahí establece, bueno. Dice Jaime que no le están haciendo anotaciones porque no se ha dado operatividad, lo dice, interpongan recurso de reclamación en subsidio de revisión y si confirman eso, presenten acción constitucional de tutela. Bueno, señores, los dejo, espero que este video les haya servido, se capaciten, lo repliquen. Se le va a dejar acá el link para la opción para que ustedes puedan ingresar al PDF fallo de tutela de primera y segunda instancia. Lógicamente no se entrega entera, se entregó lo que más relevancia hay. Espero sugerencias para algún tema que quieran tratar en TikTok o en las redes sociales y pronto haremos otro en vivo. Feliz día para todos. Finalizar ahora.